Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de precálculo. El día de hoy continuaremos con conceptos de funciones trigonométricas, específicamente con el tema de funciones trigonométricas inversas. Veremos dos temas principales. Hablaremos sobre las funciones trigonométricas inversas, su definición, y luego veremos la aplicación para utilizar este tipo de funciones. Vayamos al número 1. Inversas. Funciones trigonométricas inversas. La definición de una función inversa dice que si hay una función f toma x por y, entonces f a la menos 1. Aquí hay un concepto y una definición importante. Ustedes van a ver un símbolo, un subíndice elevado a la menos 1 o un menos 1 como subíndice en f. Esa letra f significa función. Lo hablaremos en un siguiente video, explicaremos detenidamente qué son funciones. En este momento nos sirve el concepto general. Entonces f menos 1 regresa a y a x. Este concepto es bastante similar a regresar valores a su función original, como por ejemplo la multiplicación con la división en cierto momento, hace que su valor regrese a su valor original. Entonces, aquí tenemos tres funciones trigonométricas principales, que ese es el seno inverso. Vean, ese es el seno elevado a la menos 1 calculado a x. Esa x es el ángulo. Recuerden que estamos en trigonometría. Las variables representan ángulos, que se definió todo esto en el video previo. Si queremos recordar, podemos ir al video número 10. Este es el 10.1 y en el video 10 se explica todo el concepto de ángulos y luego podemos regresar a ver el concepto de funciones trigonométricas inversas. Continuando con el tema, tenemos seno a la menos 1 de x es igual a y, coseno a la menos 1 de x es igual a y, vean, y la tangente inversa, que es como se le va a definir, de x es igual a y. Que eso es equivalente a calcular de manera inversa el seno de y el resultado será x, ¿lo ven? Coseno de y el resultado será x. Tangente de y el resultado será x. Por eso es que se le conoce como una función inversa. Y arriba en la definición lo dice. La definición de una función inversa dice que si su función f toma x por y en el resultado, entonces su inversa regresa y a x. Pero esto lo entenderemos más claro o lo entenderemos mejor realizando algunos ejemplos. Por el momento son definiciones. Veamos. Evaluación de funciones trigonométricas inversas. Nosotros lo que necesitamos es determinar cómo encontrar un resultado de una función trigonométrica inversa. Vean, aquí tenemos un ejemplo. Encuentre los valores para la expresión dada. El seno inverso de 0.71, la tangente inversa de 2, el coseno inverso de 2. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Pues principalmente ahora tenemos que usar nuestra calculadora que ya tiene valores predefinidos para diferentes formas de cálculo de las funciones trigonométricas inversas. La mayoría de calculadoras, si pueden observar a su derecha, tienen Shift más seno, coseno y tangente, y sobre ellas ustedes pueden ver las funciones inversas respectivamente para el seno, coseno y tangente. Entonces, utilizando nuestra calculadora encontraremos los valores de manera simple de las funciones inversas. Por ejemplo, ¿cuánto es el seno inverso de 0.71? Tomamos nuestra calculadora, Shift, la tecla correspondiente que queramos encontrar, en este caso es el seno. Si ustedes lo presionan en su pantalla de la calculadora aparecerá el seno inverso. Importante en este momento tener sus calculadoras a la mano.
Entonces, ustedes lo calculan el seno inverso de 0.71. Hagamos el ejercicio. 0.71. Igual es muy importante que ustedes lo practiquen y vean cuál es su resultado. Les dio 0.78950. Si no les dio ese valor, es probable que su calculadora esté en modo degree en inglés, que son grados. Eso lo hablamos en el video previo. Y otra definición, y es importante que la noten en este momento, si a usted no le dicen, no le dan el valor de un subíndice que representa grados, usted tiene que asumir que lo que le están dando son radianes. ¿Sí? Si usted tiene su calculadora con una D en la parte superior, que son grados, y eso lo comentamos, les va a dar 45 grados de respuesta. Es muy importante que su calculadora en este momento, si a usted no le dicen, no ve explícitamente el signo de grados, usted tenga su calculadora en modo radianes. Eso es clave, porque si no los resultados los estará dando de manera incorrecta. Siguiente, tangente inversa de -1, calculadora en radianes, coloca el 2 y le da igual, o exe, como en algunas calculadoras, y le va a dar el resultado. ¿Lo ven? Perfecto, espero que lo practiquen. No, por último, el inciso C, el coseno inverso de 2. ¿Qué pasa con el coseno inverso de 2? Su calculadora en modo radianes, muy importante. ¿Qué pasa? Calculémoslo. ¿Qué dio como resultado? En algunas calculadoras le da math error, algunas error de cálculo, error matemático, y va a aparecer diferentes formas, depende del tipo de calculadora que usted tenga, pero todos van a definir que este resultado está indefinido en los números reales. No existe un valor para el coseno inverso de 2. Y aquí voy a hacer y a colocar una definición muy importante, que es esto. Las tres funciones trigonométricas que estamos evaluando tienen un dominio. Esto lo conoceremos mejor en el video de funciones. Lo pueden, que lo estaremos viendo muy pronto. En resumen, ustedes ven que la parte donde dice dominio, esos son los valores que puede tomar el valor del ángulo principal. Y dice que para que a usted le dé un resultado, el seno inverso solo tiene resultados entre -1 y 1. ¿Sí? Si usted ingresa -2, ¿qué dará? Error. Si ingresa -5, ¿qué resultado tiene que esperar? Error. Y si ingresa 3, positivo, igual, eso es para el seno inverso. Únicamente sus valores están definidos entre -1 y 1. Cualquier otro número fuera de ese intervalo dará error. Dentro del intervalo, vean que tiene corchetes, eso se incluye, también se explica en uno de los videos de este curso se explica esa parte de intervalos, así que es muy importante que lo puedan tener claro. Coseno inverso lo mismo, de -1 y 1. Cualquier número fuera de eso dará error. Por ejemplo, el inciso C nos dio error porque calculamos 2. Pero la tangente inversa dice que todos los reales son solución. Donde calculamos el inciso B, vean que nos dio 1.10. Eso es el resultado aproximado. ¿Y por qué nos da un resultado en 2? Porque la tangente inversa está definida para todos los números reales. Eso es un concepto general donde ustedes se van a dar cuenta que algunos resultados pues darán error y la explicación la ven ahí. Para terminar, las funciones seno inverso, coseno inverso y tangente inversa a veces reciben el nombre de arcsen o arcseno, arcoseno y arctangente respectivamente. Esto depende del texto que estén utilizando como referencia. Así que para un futuro también
van a ver en algún texto arcoseno, arctangente. Ustedes tienen que saber que eso se refiere a funciones inversas. Muy bien. Con esto terminamos la primera parte. Vayamos a la parte práctica, que es la solución para triángulos rectángulos, que es lo principal para lo cual vamos a utilizar estas funciones que acabamos de definir, que son bastante simples. Utilizando su calculadora, muy importante, para obtener los valores que necesitamos. Veamos. Usaremos funciones trigonométricas inversas para despejar ángulos en un triángulo rectángulo. Ahora lo vamos a trasladar a la trigonometría de triángulos rectángulos. Ya definimos en un video previo lo que era un triángulo rectángulo. Y ahora vean la diferencia. Encuentre el ángulo y ahí me dan el símbolo, que es una letra griega que se utiliza específicamente para cálculo de ángulos. También mencionamos que las letras griegas se utilizan para eso, el alfabeto griego. Encuentre el ángulo θ en el triángulo que se ve en la figura. Y usted aquí va a tener su triángulo. Solo lo que tiene y le piden encontrar ahora es el ángulo. Y usted tiene dos catetos. ¿Cómo usted encuentra un ángulo teniendo únicamente dos catetos? Y esta va a ser la función específica donde vamos a utilizar la definición que acabamos de ver. Nombrémoslos. Este sería la hipotenusa, ¿sí? Y este sería el cateto adyacente u opuesto. Porque está frente al ángulo, este es el opuesto. Perfecto. Tengo dos valores determinados y voy a encontrar un tercero. Eso se puede hacer. Usted, si le dan dos valores en un triángulo, usted siempre podrá encontrar un tercero teniendo funciones, o razones trigonométricas, Pitágoras o la sumatoria interna. En este caso es una combinación. Por lo tanto, tenemos que ver cuál razón trigonométrica utilizaremos. SOK, ¿se recuerdan de esta definición? Muy útil. SOHCAHTOA. Y ahí están seno, coseno, tangente y su relación entre un cateto o entre los catetos. ¿Sí? Que al final la hipotenusa es un cateto que recibe el nombre específico de hipotenusa. Muy bien. ¿Qué razón trigonométrica podemos utilizar que involucre el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto? ¿Cuál escogerían? ¿Seno, coseno o tangente? Opuesto, hipotenusa y ángulo. Perfecto. Seno. El seno del ángulo opuesto partido hipotenusa. Eso lo pueden ver en su formulario también. Espero que estén haciendo su formulario. Esto sería, vean, el seno, perdón. Aquí es únicamente el seno. No vamos, aún no estamos utilizando ninguna función inversa. Entonces sería el seno del ángulo es igual a opuesto partido hipotenusa. ¿Lo ven? El seno del ángulo es igual a opuesto partido hipotenusa. Eso lo dice SOHCAHTOA. Iniciando con seno es opuesto partido hipotenusa. Sustituyamos valores. El seno del ángulo, porque no lo conozco, es el opuesto. ¿Cuál es el valor del opuesto? En este caso es 10 dividido la hipotenusa, que es 50. Perfecto. Muy bien. Por lo tanto, el ángulo a determinar o el resultante sería seno del ángulo es igual a 10/50. Por aquí surge un detalle. Tengo que pasar al otro lado de la expresión ese seno, ¿sí? ¿Cómo se traslada al otro lado? Pues con su seno inverso, ¿sí? ¿Se recuerdan que en las definiciones, cuando veíamos ecuaciones, hablábamos de
Del otro lado del espejo, es todo inverso. La suma se convierte en resta, la multiplicación en división, la potenciación en radicación, la función seno del otro lado se convertirá en un seno inverso. Cuando ustedes lo pasen a despejar, será un seno inverso. Y esto de calculado a todo lo que les dan, lo que esté del otro lado tiene que ser calculado el seno inverso a todo. Eso no lo vayan a perder de vista. Tienen que calcularlo a todo. Entonces, ¿cuánto es el seno inverso de 10 partido 50? Sacan su calculadora, hacen la relación 10 dividido 50 y eso les da ¿qué resultado? ¿Qué resultado les da? Voy a colocar aquí el resultado. El ángulo es de ¿qué resultado? Alguien va a decir aproximadamente es ¿cuánto es el valor? Alguien me va a decir esto. 11.53 grados. Pero ¿cómo hizo para tenerlo en grados? Se recuerdan que la calculadora se quedó en modo radianes, ¿correcto? Si su calculadora se quedó en modo radianes, el resultado será 0.20 radianes. ¿Sí? Pero si en este momento usted pasa su calculadora a grados, verá que su equivalente es 11.53. En este valor usted podrá tener dos resultados, uno en grados y otro en radianes. Así que muy importante saber usar las definiciones de los dos. Muy bien. Y con eso obtenemos el resultado. Vean que acaban de encontrar el ángulo. Muy importante fue la definición de la inversa. Así que a practicar. Hagamos otro ejemplo, solo que este será un ejemplo no tan abstracto, sino de algo que está sucediendo. Dice que una escalera de 40 pies se apoya contra un edificio. Si la base de la escalera está a 6 pies de la base del edificio, ¿cuál es el ángulo formado por la escalera y el edificio? Siempre les aconsejo que aquí hagan un dibujo, hagan su triángulo de referencia, porque será más sencillo de resolver si usted lo hace iniciando por su gráfico. O sea que sus datos, toda la información que les da, para ir ordenando. Yo convertiré esto al triángulo para verlo como un triángulo rectángulo. Vean, está acostada sobre la pared. La escalera, en este caso, es la hipotenusa. Tiene 40 pies y la base tiene 6. Pregunta, ¿cuál es ese ángulo? El que está formado entre la escalera y el edificio. A eso se resume encontrar. Muy bien, entonces yo conozco la hipotenusa, que sería 40. Todo en pies, recuerden, las unidades se mantienen y tienen que ser las mismas unidades. Si se les da metros, todo en metros, centímetros, centímetros y sucesivamente. No se pueden mezclar unidades. Ahora, el 6, ¿qué cateto representará para nosotros respecto del ángulo? Opuesto o adyacente del ángulo. Es opuesto nuevamente. Entonces, el opuesto vale 6. Perfecto. Tenemos que utilizar una razón trigonométrica para encontrar ese ángulo. ¿Cuál es ese ángulo que se forma? Y el ángulo que está formado ahí sería este. ¿Qué razón trigonométrica usamos? ¿Qué razón trigonométrica existe que involucre
el ángulo, la hipotenusa y el opuesto. Nuevamente, en nuestro ejercicio se hace necesario utilizar el seno. No en todas aplicarán el seno. En estos ejemplos, pues, como vieron, requerimos utilizarlo, pero no en todas será. Seno es igual a opuesto partido hipotenusa. Y esto sería, despejándolo para encontrar el ángulo, sería el seno inverso. Recuerden, al otro lado pasa como seno inverso de todo lo que esté expresado ahí. El ángulo sería igual a el seno inverso de, ¿cuál sería el opuesto? 6 y la hipotenusa 40. Sacan su calculadora. Y eso les va a dar aproximadamente 8.6 grados. Si se les facilita entender mejor las definiciones en la medida angular, que son los grados, dejen su calculadora en modo D, pero puede ser que les solicite dar en los dos valores de unidad de medida angular el resultado. Por lo tanto, tiene que convertir colocar su calculadora en radianes y hacer el cálculo. Colocan en su calculadora seno inverso de 6 dividido 40 y le da igual. Y esto le va a dar ahora en radianes, su calculadora en modo radianes, les dará el seno inverso 0.15. De 6 dividido 40. O su equivalente, que son 8.6 grados. Estos serían radianes si su calculadora está en modo radianes y esto en modo deg. No lo olviden, que son grados. ¿Sí? Perfecto. Y aquí estamos calculando entonces ángulos. Para esto utilizaremos principalmente esta definición que acabamos de ver. Muy bien. Y con esta parte concluimos nuestras dos definiciones de este videotutorial, que hace referencia a funciones trigonométricas inversas. Espero que el concepto haya quedado claro. Es un concepto simple, pero muy útil. Así que a practicar. Les deseo muchos éxitos y recuerden, esto es un concepto, la matemática es fácil, pero requiere de mucha práctica. Nos vemos, hablamos y seguimos definiendo más conceptos en el próximo video. Hasta pronto.